Hola, hoy en Palabras Simples presentamos un episodio especial que compartiremos en dos partes, porque el tema lo merece y porque requiere una mirada amplia, profunda y sin simplificaciones. Vamos a hablar de turismo, pero no solo como una actividad económica, vamos a hablar del turismo como política pública, como estrategia de desarrollo, como construcción territorial y también como imagen del país ante el mundo. Para esta conversación nos acompaña Solange Garcés, con quien analizamos la relación entre el marketing turístico, gestión pública, gobernabilidad y los desafíos que enfrenta Ecuador en este momento, porque detrás de cada destino que se promociona también existen decisiones, planificación, oportunidades y deudas pendientes. Bienvenidos. El turismo, un sector que se vende como oportunidad, como motor de desarrollo, pero que también revela las tensiones entre lo público y lo privado, entre lo que se planifica y lo que realmente se ejecuta. Hoy conversamos con Solange Garcés, estratega de marketing turístico, y desde mi mirada vinculada a la gestión pública y a la gobernabilidad, queremos entender qué pasa cuando el destino que se promociona, pero no está completamente construido. Porque el turismo no es solo atraer visitantes, es también sostener un territorio, coordinar actores y construir confianza. Gracias, mi querida Solange, por aceptar esta invitación, que ya la teníamos desde hace muchísimo tiempo pensada, pero que el tiempo siempre es perfecto, el momento siempre es el ideal. Así que bienvenida. Gracias, Olga, querida. Gracias por tenerme aquí y un saludo muy afectuoso a la audiencia que nos está escuchando. Vamos a ir tratando estos temas que a ambas nos apasiona y yo sé que muchas de las personas que nos van a ver se van a conectar en la conversación que vamos a tener ahora. Y Solange, cuando hablamos de turismo, muchas veces se pone en el foco la promoción, pero ¿qué tan importante es lo que no se ve? Es decir, la gestión pública dentro del destino. Quiero tu mirada, tu percepción al respecto. Sí, desde una perspectiva de la gestión de los destinos, ¿no? Ese es el modelo de gestión de destino. Tenemos tres componentes importantes y uno de esos componentes es precisamente la gobernanza eficiente, ¿ya? La gobernanza eficiente. Por otro lado, la ejecución efectiva, ¿verdad? Y el liderazgo, ¿ya? Liderazgo que debe primar en los territorios. Por lo tanto, es una parte fundamental para que funcione el sistema del turismo. Y eso es importante, entender al turismo, al sector como un sistema. Un sistema es un sistema abierto donde todas las partes que intervienen interactúan entre sí, cooperan, se articulan, adquieren información del entorno, ajustan lo que están haciendo y como todo sistema, lo que ingresa, existe una retroalimentación y finalmente un producto y es un ciclo siempre permanente, ¿no? Si lo viéramos desde esa perspectiva, entonces tuviéramos un sector que siempre está innovando, desarrollándose, creciendo. Y ese es el camino que en estos momentos hay que retomar, ¿ya? Vernos como un sistema, como un sector que tiene una cadena de valor, una cadena productiva, que implica que en la experiencia del viajero se incorporan distintas partes que intervienen en esa experiencia, ¿no? Y cómo estas partes se articulan, cooperan, ¿ya? Se ayudan, ¿ya? Precisamente para que la calidad de la experiencia sea óptima. Y cuando hablábamos tras bastidores, ¿te acuerdas que recordábamos la importancia de la planificación del turismo en el territorio, ¿no? Esto me hace recordar esta gráfica que me encanta, que está en el manual del plan de marketing turístico del Ecuador, el primero.
del año 2003 al 2006, hay una gráfica que la tengo aquí grabada, dice la planificación del turismo en el territorio. Entonces comienza con el desarrollo, ¿verdad? Luego está el marketing y finalmente el mercado, pero sin dejar de perder de vista de que esto obedece precisamente al bienestar, ¿no?, que tenemos que provocar en la población. Finalmente, el turismo es eso, es un vehículo, ¿ya? Es un motor de desarrollo para conseguir esto, el bienestar en las poblaciones receptoras, que el turismo se convierta en ese vehículo para estar mejor, ¿ya? Para provocar esa transformación, ¿no?, por una población con mejores oportunidades, mejores condiciones, mejor acceso a servicios. Finalmente es así como debemos verlo, como un motor de desarrollo social y económico. Y aquí hay una diferencia en los temas de roles también, ¿no? En cuanto a cuando hablamos de gestión pública, por ejemplo, estamos hablando de la construcción de esas condiciones y luego cuando hablamos de gobernanza, estamos la articulación con los actores y luego el marketing que lo posiciona, ¿no? En el Ecuador se puede vender un destino que no está estructurado. No. Tiene que haber una cadena mínima de valor, por ejemplo, y un poco sumando lo que tú decías hace unos instantes, todo esto que tú has citado es valioso y se encuentra en esta parte que se llama de desarrollo. Porque Ujú, para tener, para poder comercializar, para poder mercadear, y ya me voy a referir a ese concepto que hay que tenerlo presente, y voy a ponerlo aquí un asterisco, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo, ¿ya? Es la puesta en valor, ¿verdad? Del recurso, ujú, ¿verdad? En en una oferta turística, ¿ya? Pero no me refiero al dos por uno. Me refiero a la propuesta de viaje, ujú, estructurada desde desde el recurso natural o cultural, a la cual se le agrega una propuesta de funcionamiento, ¿ya? Y todo este componente que es importante, institucional, está aquí, dentro del desarrollo. Aquí tenemos el inventario de los recursos naturales y culturales, las personas que van a gestionar esos recursos, está la superestructura, ¿verdad? Las infraestructuras. Esto está aquí, en la parte de desarrollo, ¿ya? ujú, Una vez que transformamos, ¿verdad?, ese recurso, ¿ya?, en un producto, váyanme siguiendo. ujú, Transformamos ese recurso en un producto comercializable y ujú, una vez que ese producto se vende a través de diferentes canales, llamémoslo así, ¿no?, de distribución, ¿ya? Y se comunica, ¿ya? Se convierte en oferta, ujú, ¿ya? Esto está muy bellamente explicado en este plan de marketing turístico del Ecuador, ¿no?, cuando el doctor Joseph Chías explica este proceso de transformación, ¿ya?, ujú. del recurso en producto y el producto en oferta. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿puede un destino que no es, puede un destino eh, comercializarse si no está listo? No, 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 porque todavía está en la fase embrionaria. Ujú, Y aquí me parece importantísimo hacer este hincapié en este libro. Es más, recomiendo a nuestra audiencia que nos escucha, si me pregunta un libro que recomiendo de literatura para poder comprender la dinámica del turismo, es precisamente El negocio de la felicidad, ¿no? El negocio de la felicidad del doctor Joseph Chías. Es un libro precioso, creo que es un libro mandatorio, ¿no? Ahí está claramente explicada la diferencia de los planes. Lo que tú acabas de decir, ¿qué pasa cuando tenemos un territorio que no está listo? Ah, entonces ese territorio necesita en estos momentos un plan de dinamización turística, ujú.
¿ya? Que los tuvimos en el año 2000. Ujú, Dentro del gran programa de descentralización, en el año 2000 hubo un gran programa de dinamización turística. En ese entonces se habían empezado como con 34 municipios, me parece, y como 10 o 10 gobiernos provinciales. Se había empezado, ¿ya? ¿Y en qué consistía este programa? Era en analizar los distintos territorios y descubrirles a estos territorios sus vocaciones turísticas naturales, ¿ya? ujú. Y le decías a estos territorios, y ya le dabas el trabajo listo. Le decías, territorio, estas son tus vocaciones. Turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, turismo de compras, ¿ya? Y estas son tus intervenciones que tienes que hacer en materia de desarrollo y tus intervenciones que tienes que hacer en materia de marketing, ¿ya? ¿Ya? Porque finalmente, ¿qué es el marketing? El marketing es un arte y una ciencia que tiene que ver todo con los clientes, cómo los encuentras, cómo los buscas, cómo los atraes, cómo los mantienes, todo lo que tiene que ver con demanda, eso le corresponde al marketing, Al ¿ya? marketing, Y el claro. tema de desarrollo también está dentro del marketing, porque si hablamos de producto, el desarrollo de producto está dentro, ¿ya? Claro. Entonces, clarificando, entonces, cuando hay un destino que no está listo, necesitamos un plan de dinamización turística, ¿ya? Cuando tenemos un destino o un territorio que ya está recibiendo, que ya está recibiendo visitantes, ¿ya? Ya hay demanda, entonces ahí necesitamos un plan de marketing, ¿ya? Un plan de marketing, ¿ya? Y la suma de los dos. Eso me pareció interesantísimo. La suma de los dos, de desarrollo y marketing, es un plan estratégico, ¿ya? Ujú, Nosotros tuvimos un plan de marketing turístico. El primero fue en el año 2002 que se crea, y para con visión 2003-2006. ujú, Y fíjate que ese manual, léanlo por favor, está disponible a través de Google. Ustedes lo pueden googlear como Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador ujú. 2003-2006, lo pueden descargar. Está redactado de una manera que se puede comprender la lógica, esto que estamos conversando. ¿Dónde entra la gobernanza aquí, en este sistema? Ya, eso se explica fácilmente entendiendo la cadena de valor. La cadena de valor no solamente es la cadena primaria, ¿no? Los museos, el parque, las cascadas, no. Ya, esta es la parte de recursos. ¿Quién se encarga de estructurar estos recursos y convertirlos en producto? ¿Ya? Y luego en oferta, los turoperadores. ¿Ya? Claro, Aquí están los turoperadores. Mira cómo vamos creando la cadena. claro. Luego lo que es el eslabón de logística, de atención, de acogida a los hoteles, los restaurantes, ¿verdad? Los guías turísticos, ¿verdad? Ujú, Y así se construye la experiencia, ¿ya? Pero abajo, el otro nivel tiene que ver con los indirectos, porque vamos a necesitar imprentas, bueno, si quieres producir un folletito, o, si quieres darle un seguro a tu viajero, ¿ya? Es decir, todos los servicios que suponen esa experiencia, ¿ya? Y claro, finalmente tenemos la superestructura, lo que tú hablabas, la gobernanza, las entidades, ¿no? Los órganos de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, ¿ya? Entiendo cada uno su rol, los municipios, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales, las cámaras provinciales de turismo, ¿verdad? Están las agencias de desarrollo, de destinos, ¿ya? Los buros de convenciones. ujú, Y al final tenemos la superestructura, perdón, la infraestructura, carreteras, servicios básicos, ¿ves? Pero todo esto es la cadena de valor. claro. Dentro de nuestro territorio, de lo que corresponde a Ecuador, tenemos infraestructura, ha habido en diferentes tiempos, ¿no? Desarrollo de infraestructuras.
trabajo coordinado en temas de gestión pública con diferentes niveles de gobierno. Hemos tenido rutas que se han trabajado. ¿Dónde está el verdadero problema para que todo esto pueda sostenerse? Olguita querida, creo que seguimos mirando un indicador que es llegadas. Ujú, Y ha venido siendo una práctica constante. Creo que estamos mirando un indicador que no es el adecuado para el sector del ujú, turismo, partiendo de una verdad que tenemos que abrazar. El correcto. turismo es un comercio, el Así es. turismo es un negocio. Ujú, Y si lo vemos, es una actividad productiva, es una exportación de servicios que se consume in situ. ujú, Y si lo vemos desde esa perspectiva, como negocio, los negocios son una cuestión de márgenes de ganancia, no de volumen. Y es que más allá de crecer en llegadas, lo que importa es crecer en ingresos de divisas por turismo, ¿ya? ujú. Así es. Y si eso es así, nuestro objetivo, ¿verdad? Primordial, la planificación no es desde la oferta, pues, sino desde la demanda. Ujú, Yo tengo que saber qué es lo que ese viajero quiere ver aquí en el país, qué transformación espera, qué necesita, ¿ya? Y ese ujú, ha sido, yo creo que el modelo de planificación desde la oferta es lo que nos ha hecho daño, porque no hemos planificado desde la demanda, como tiene que ser, ¿ya? Y es lo claro. que ha provocado que tengamos estos resultados de desempeño bajo. Si nosotros analizamos la curva de demanda, ¿ya? Desde el año 99, ¿ya? Siempre estamos abajo en relación con otros países competidores, competidores en buen plano, ¿no? Me refiero que son nuestros referentes, como el Son caso de referentes. Costa Rica, como el caso de Chile o el caso de Colombia. Ecuador siempre tiene un desempeño pobre, precisamente por lo que estamos conversando, ¿ya? Si tuviéramos una lógica en estos momentos desde la demanda, una de las decisiones, por ejemplo, podría ser en este caso de estrategia, porque la estrategia significa priorizar dos preguntas importantes. Es quién es mi cliente, a quién le voy a vender y qué le voy a vender, lo que tú acabas de señalar, el producto. Pero nuevamente, desde la demanda. ¿Qué sucede en estos momentos? Analicemos en estos momentos el ranking, cómo está actualmente las llegadas internacionales, porque ese es el término que no se asimila a llegadas de turistas. Tenemos que limpiar las cifras. Limpiar las cifras, exactamente. Ya. Tenemos en primer lugar Estados Unidos, tenemos creo que Colombia, Perú y España. Ujú, ¿Cómo debería ser realmente? Esa es mi perspectiva. Me hago responsable de lo que voy a decir, ¿ya? Mi perspectiva debería ser, y basándome en lo que ya nos dijeron, porque hay un estudio que sustenta esto que te estoy comentando, que es un estudio de la cadena de valor que lo hizo la CEPAL en el año 2014, ¿ya? Me voy a tener aquí un ratito. ¿Qué le dijo la CEPAL a Ecuador? Le dijo, señores, ustedes se están enfocando a mercados de gasto bajo. Tienen que ustedes enfocarse a mercados de alto gasto. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania. ¿Ya? Hagan ustedes, ¿no? Hay que sacar ahí los análisis. ¿Por qué? Porque en estos momentos mercados, sin desmerecer, pero en estos momentos mercados como Colombia, como Perú, son mercados de volumen, cantidad, pero no precisamente porque me aporten un gasto importante. Es más, son mercados que son muy susceptibles al precio.
más que por la experiencia, ¿ya? Ujú. Veamos el caso de Costa Rica. A ti te gusta también investigar. Fíjate, por favor, cómo es el ranking de ellos. Ellos no dependen de los mercados transfronterizos. No, el ranking de ellos se han especializado y ese es el enfoque que considero que debemos nosotros adoptar. Especialización en mercados. En estos momentos el mercado natural para el Ecuador, el socio estratégico turístico del Ecuador es Estados Unidos. Estados Unidos. Y es bastante, Ujú. y es bastante. Y bueno, me dirás de pronto, bueno, Canadá, ok, sumémosle Canadá, diría el capitán Raúl García Solach, Ujú. también hay que incorporar a Reino Unido, Alemania, Australia, me decían la semana pasada, Australia. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo en estos momentos un presupuesto, no sé, que quizás no es, eh, a lo mejor no es el ideal, el imaginario perfecto. ¿Qué te dice la economía de fuerzas? Enfócate, enfócate en el mercado que te da más, que te es más rentable, ¿ya? Entonces yo prefiero como país, como Ecuador, no quiero masificación, pero sí quiero que el que me llega gaste más en el territorio. Y si gasta más, eso va a ser beneficioso para la población, porque va a permitir esta dinamización. Si nosotros en la línea de tiempo que hemos venido trabajando y yo te planteo una cosa así basada en, por ejemplo, la serie de turismo en Ecuador que se desarrolló a través del Costanero, precisamente nosotros hemos visto las etapas, los noventas, ¿no? Llegada ya de la parte organizativa de los temas relacionados con turismo, del 2000 al 2010, la parte de la institucionalización como Ministerio de Turismo, ¿no? Incluso las políticas públicas, que son lo que debe de marcar también parte del accionar. Luego, desde el 2010 al 2020, al 2017, viene la parte de la fuerte promoción. Luego en el 2018 a la actualidad hay una crisis, ¿no? Intentos de reactivación. O sea, es una pérdida. El momento en que dejas de ser ministerio, te unes nuevamente al génesis de la estructura institucional. ¿Qué es lo que pasa? Ecuador ha invertido más entonces en venderse que construir como destino. ¿Qué es lo que... El turismo perdió jerarquía en el país. ¿Por qué? Porque no aportaba resultados, ¿verdad? Ujú. Un sector que representa en la economía nacional, en el peso en el Producto Interno Bruto, era de 1,2%. Hace el año pasado me puse a revisar el informe anual del Banco Central del Ecuador. Olga, ni siquiera estábamos ahí en ese informe, porque no pesamos en la economía. No. Entonces, por eso tú me decías, por la gobernanza, sí, pero seguimos desconociendo que necesitamos empezar por marketing, Ujú. Pero ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso para que se entienda que empezamos por marketing, pero no importa de la manera como estemos organizados al porque interior? yo también pensaba como tú, Ajá. y eso te lo comenté, me parece que ayer. Año 2004, retrocedamos año 2004, entra en funcionamiento el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, 15 oficinas contratadas en los distintos mercados a nivel internacional, con un plan integral de marketing turístico del Ecuador, ya estaba calientito, salido del horno, Joseph Chías ya lo tenía listo y con ese plan integral de marketing que planteaba una visión hacia el 2006, un decálogo turístico que me acuerdo tanto del Ecuador, el país de la mitad del mundo, donde todo está cerca, caracterizado por la amabilidad de los ecuatorianos, país pluricultural y megadiverso, decálogo turístico, ¿ya? Y esa visión aterrizaba en objetivos, objetivos de llegadas de turistas, ¿ya? E ingresos de divisas y empleos. ¿Ya?
Y podíamos seguir sumando otros indicadores, como por ejemplo empresas, inversiones, ¿ya? Porque el tema se presta, turismo tiene alto kilometraje en ese sentido. Y finalmente, las estrategias. Así es como construyes el plan. Después de plantear los objetivos, plantear ahora la estrategia. ¿Cómo llego a esos objetivos? Entonces el planteamiento de la estrategia de los mercados, ¿verdad? ¿A qué mercados te vas a dirigir y qué estrategia de producto? ¿Ya? Ecuador tiene 11 líneas de producto turístico, tiene una parrilla de 11 líneas de producto turístico, pero ese plan te decía Olga, tienes que enfocarte en los tres productos principales que tienes. Esto es, producto de turismo de naturaleza o ecoturismo, el producto cultural, ¿verdad? Y está por otra parte el turismo de aventura. Esos son tus tres, tienes que dedicarte a esos porque son tus líneas de producto clave. Y una vez que estés consolidada en esos tres productos, puedes seguir con las otras líneas de producto, agroturismo, turismo de sol y playa, congresos y convenciones, el CABE, que es el científico, académico, voluntariado. Tienes 11 líneas de producto turístico, ¿verdad? Y Ujú, finalmente eso aterrizaba en acciones perdón, estrategia de mercados, estrategias de producto y estrategia de producto mercado, porque no a todos los mercados le puedes dar el mismo producto, ¿verdad? ujú, claro. Y finalmente eso aterrizaba en, me acuerdo tanto, unas 56 acciones de marketing. Por eso yo siempre insistía y reflexionaba, no todo es ferias. Ferias es una de las 56 acciones de marketing que tenemos en el país, pero quizás por desconocimiento, ¿no? De este instrumento de planificación se obviaron estas otras acciones de marketing. Entonces así construyes la visión, ¿ya? Y esto fue muy importante porque yo recuerdo que inclusive este plan estuvo disponible para repartirse a todos los actores de la cadena de valor para que sepan, eso es importante, la visión, porque para poder hacer cosas tenemos que estar claros hacia dónde vamos, en qué punto estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que hace falta, ¿ya? Ujú, Partamos de ahí y eso se aplica para todos los niveles de gobierno, ¿ya? Porque para claro. sentarnos a la mesa debemos estar claros de para qué estamos aquí sentados. Inclusive tú mencionabas hace unos instantes hasta para aprobar un proyecto de hotel. A ver, ¿esto es coherente con la visión de turismo, de modelo de turismo que quiero en el territorio? ¿Estamos claros en el modelo de turismo que queremos en el territorio? Porque eso define si tú aceptas o no aceptas el proyecto. O, o les comunicas previamente a las partes de la cadena, miren, hacia acá vamos. Y entonces esa visión se convierte en esa columna vertebral a la cual todos los proyectos tienen que ceñirse, ¿ya? En la medida que tú comuniques que existe esta columna vertebral, ¿ya? Claro. Lo que me temo es que esto no existe en los gobiernos locales. Entonces, si no existe esto, ¿cómo vas a poder, de alguna manera, discriminar, ¿verdad? ¿Qué sí y qué no? Que al final no hemos entendido el negocio del turismo. Olguita, quiero contarte algo para sumar lo que tú estás en estos momentos comentando. Sígueme en lo que te voy a decir. Mira que cuando se crea el plan de marketing turístico, el Ecuador te planteaba también eh, los, los ingresos de divisas que tenías que generar, ¿ya? Al 2006. Y el Planetur también lo comunicaba. Fíjate que nosotros ni siquiera todavía, no, todavía no llegamos a esos niveles planteados en el Planetur del 2020. Fíjate, estamos ya en 2026. Ahora, ahora quiero que no hemos tocado ese aspecto que no lo has mencionado todavía, que también es un factor fundamental, la seguridad, ¿ya? Y ponle a eso un asterisco, porque de repente se ha Lo tengo convertido, pendiente, la seguridad versus la percepción y los otros países que manejan un mismo un mismo sí, problema.
Sí, Sin embargo, tiene un rating que está mucho mejor que el del mismo Ecuador. sí. Por ejemplo, para mí en estos momentos, si hoy tuviéramos la varita mágica, ¿ya? Donde todo lo que yo veo existe, lo que yo quiero ver existe y se hace realidad, yo te diría lo siguiente, ¿qué es lo que yo haría en estos momentos? Primeramente, me propondría el objetivo alto. Y ya Ujú. lo pregunté, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso se llama ingeniería inversa. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a 11.000 millones de dólares de ingresos de divisas? ¿Qué tenemos que hacer? Porque Ecuador no es menos que Colombia, Claro. a nivel de recursos, ¿no? Ujú. Porque por ahí no va el asunto. Esto es un tema de gestión. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me acuerdo que le preguntaba esto a mi querido amigo Jorge Alvarado. Maneja, él es el representante de Mabrian para Ecuador. Maneja la inteligencia de marketing. Él me decía, Estados Unidos, 3 campañas ahorita por, por periodos. Ya estamos atrasados ahorita, ya no alcanzamos, pero a lo mejor sí alcanzamos para traerlos en diciembre y trabajar para eso. Yo me enfocaría en un solo mercado. Ahorita diría, señores, nos vamos a especializar en un solo mercado. Tú dijiste 11.000 millones. 11.000 millones de dólares. Ay, Fíjate mira lo que te voy a decir, las declaraciones de nuestro ministro de producción, de la producción, el ministro Jaramillo había indicado que quería llegar a 13.000 millones de dólares, por aquí lo tengo, 13.000 millones de dólares y 200.000 empleos en 5 años. Aquí está. Yo te digo esto, eso lo podemos lograr en este año, Ujú. de largo. Ok, sí, pero ¿y qué pasa o sea, no colapsamos con esa cifra? No, no, No. porque yo Cuéntanos no por qué, quiero, cuéntanos por porque qué. no quiero los 3.4 millones de turistas de Colombia. No necesito tanto. Lo que necesito simplemente es mejorar la calidad de la experiencia. Me convierto y comienzo a segmentar el producto que quiero vender nuevamente. ¿A quién le quiero vender? Primera pregunta. Ya contestada. Es lo que yo haría. La Ujú. segunda pregunta es, ¿y qué voy a vender? Entonces me vuelvo premium. Lo que tú decías, bueno, tenemos entonces que Es preparar que a la ese punto se oferta. va a llegar, es que a ese punto se tiene que llegar porque tampoco va a Claro, operar o no se va a operativizar al 100% ya el turismo masivo. que correcto. Exacto. Entonces, tú me estás dando la razón. El tema no va por la cantidad. Ok, ahí Mejoremos la es un buen oferta, punto. Elevas la oferta y mantienes el territorio habitable y sí, también con, claro, con sostenibilidad, sostenibilidad. Así es. competitividad, ¿verdad? Las dos cosas las podemos conseguir sin necesidad de masificar al país, ¿ya? Elevo el nivel, la calidad de ingresos, elevo Claro. la calidad de visitante. A lo mejor permito que se queden más tiempo, los mismos se queden más tiempo, consuman más Claro. cosas que ver, más cosas que hacer, especializo la oferta. eh, Desestacionalizo ciertos productos. exacto, no quiero esto, No, quiero esto, es lineal, claro. que siempre tengamos, que siempre tengamos demanda, ¿ya? Ahí hay un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Para Ahí, lograr eso. ahí va a ir. Y el trabajo, ¿cuál era el nivel que había que manejar entonces del trabajo para poder lograr Muy ese, bien.
Hablemos de las políticas. Ya. Retomemos las políticas que teníamos anteriormente. Yo me quedaré con las cuatro, de la época que yo me acuerdo, de la ruta de la Espóndilus. Las tengo aquí grabadas en la mente. No podía Primera ser de otra manera. política, promoción de turismo interno. Vale, sigamos con turismo interno, pero también eduquemos a ese turista. Con las políticas, turismo interno, muy bien. Igual ahí hay que trabajar, hay que segmentar, hay que educar al mercado, ¿ya? Turismo interno. Es promoción del turismo especializado, lo que te acabo de decir. Vamos entonces a especializarnos en las líneas de producto que nos interesa en estos momentos mejorar más, las claves. No hay Ujú. nada que inventar ahí. Turismo de naturaleza y ecoturismo, turismo cultural y turismo de aventura, los tres. Hacia allá Ya vamos. está, ya está definido. Ya, muy bien. Me van a decir, pero congresos y convenciones y sol y playa, con las... Perdón, es que eso ya no tiene que ver con la construcción de lo que estamos ofertando. Ya tiene que ver es con el dinamismo que vamos a generar para las diferentes opciones que podemos tener Correcto. precisamente temporalizadas. Por ejemplo, un turismo de convenciones en un tiempo de no temporada es ideal porque entonces ahí vas manteniendo esa línea de trabajo en donde no pierdes económicamente. Ahora, pero sígueme lo que te voy a decir. Sí, el sueño. Estamos soñando. ¿Cómo llegamos a los 11.000 millones de dólares en Pensemos. este año? Conciertos, voy a soñar, traigamos a un Eminem. Tiene que ser alguien que sea de ruptura, Es que ¿ya? esa es la parte que a mí me encanta, pero que es pero que generalmente se cohíbe, ¿no? La parte institucional sobre todo. Bueno, digamos que es un punto de partida para la conversación, pero sí creo que hay que pensar en cosas grandes. Grandes, totalmente. Tiene que ser algo grande, grande y sostenido. Porque Exacto. finalmente, ¿qué queremos? Llenar los hoteles. Si yo tengo llenos los hoteles, tengo toda la cadena de valor, siempre está nutriéndose, tenemos los empleos protegidos, las empresas Operativizando. protegidas, las personas trabajando, bienestar, el turismo aporta, se vuelve importante para la economía, incrementa su peso en la economía, ya no es 1%, a lo mejor ya nos proyectamos de pronto, ¿qué será? Un 5%. Ya no es un sector de 1%, pues. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, ¿ya? Y nuevamente, sin perder de vista los 11.000 millones de dólares. Yo le decía esto a Jorge, quiero eso, quiero eso. ¿Cómo lo logro? ¿En qué me tengo que convertir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces esa pregunta ya te plantea decisiones. Priorización de decisiones. Te permite pensar distinto. Ya no puedes divagar porque necesitas hacer cosas muy puntuales. Vamos a decir que son intervenciones casi quirúrgicas. Ujú. Así Divido el es. territorio. A ver, el territorio, ¿cómo lo tengo en estos momentos? Tengo la situación de la seguridad, sí, pero Costa igual sigue siendo productiva. Es verdad, hay lugares que son menos, que están determinados como menos seguros que otros. Perfecto. Entonces, comencemos a idear los corredores seguros. A ver, trabajemos, por favor, ideemos, pero no puedo dejar de atender a esta región, Claro, porque tenemos el país es uno solo. totalmente. ¿Ya? Totalmente. Entonces comienzas a trabajar. Es más, yo te diría una cosa, para lograr esto que te estoy comentando, volvería nuevamente el año 2000, donde se planteaba en el plan de competitividad los clústeres. Exacto. Vamos otra vez a retomar los clústeres, ¿ya? Estrategia, eso es básicamente estrategia. A ver, ¿cómo llego a los 11.000? Me tengo que convertir. ¿Cómo tengo que gestionar el territorio? ¿Ya? Porque tengo que producir.
Para mí son como unidades de negocios, ¿ya? Productivas, ¿ya? Las regiones, ¿ya? Y estas regiones las divido en clusters, que nuevamente no es nada, no es algo no es algo novedoso porque ya se había planteado en el plan de competitividad. Lo olvidamos. Ok, sirvió. Adelante. Elevaría la calidad de la oferta. ¿Ya? Estamos con las políticas, ¿verdad? Promoción de turismo interno, promoción especializada, articulación transversal interinstitucional. Eso era política, turismo trabajando con todas las carteras de Estado y finalmente eh, me parece que era la calidad, a ver, promoción de turismo interno, promoción especializada, articulación transversal interinstitucional y mejoramiento de la oferta de calidad. Ahí sí lo que tú acabas de decir. Y te cuento algo, yo una vez vi una gráfica que me impresioné con esa gráfica. De repente teníamos a toda la planta turística categorizada en primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Olga, la mayor parte era tercera y cuarta. Claro. ¿Qué tengo que hacer ahí entonces? Trabajo con la banca pública de desarrollo, apertura una línea de financiamiento, vamos a mejorar la oferta de calidad en los establecimientos, en toda la cadena. Es más, yo me acuerdo cuando trabajaba en CFN, incorporamos la promoción, o sea, los gastos de marketing como sujetos de financiamiento también, porque es natural, es algo natural de la actividad, necesita invertir, eso es capital de trabajo, ¿ya? Activo fijo, vamos a mejorar las infraestructuras, ¿verdad? Y le elevamos la calidad. Yo en estos momentos pienso que tenemos que certificar la oferta, volver otra vez a las certificaciones. Tenemos que retomar las certificaciones, porque la calidad es un concepto de marketing, ¿ya? Ese es el mensaje que tengo que enviar al mundo. Lo que tú decías, estoy lista para recibir. Mi Ujú. oferta está certificada. Que sí tuvimos eso, te cuento, en la época del fondo de promoción. Yo me acuerdo que había un travel planner. No cualquiera podía estar en ese travel planner. Tenía que estar certificado, certificación Smart Voyager o certificación Rainforest Alliance, ¿ya? Pero eso te daba la pauta de que tenías una oferta que estaba a la altura, ¿ya? De la demanda que esperaba recibir. Entonces, como te puedes dar cuenta, Olguita, no son cosas difíciles, no son No, cosas difíciles. pero es que ahí es la falta de continuidad. Ese es La el falta grave de continuidad, de de continuidad continuidad. en las acciones. Es la falta de continuidad, que es precisamente lo que se habla en la serie Turismo en Ecuador, porque Claro, había, tú mismo lo dices, todo eso lo hemos tenido, se ha sí, trabajado, ha arrojado un resultado. sí, Hubo un proceso que iba en escalada. Em, en este momento toca perdón. volver a hacer, es que ese es el grave problema, de que a nivel de gobernabilidad, de gobernanza y de gestión pública hubo un trabajo que se desarrolló y que costó, porque toca, y ahí viene el grave problema, porque al final, ¿qué tanto sabemos que esa acción o quien continúa con la labor sabe cuál es el siguiente paso a dar? Entonces, este es un punto que verdaderamente es importante tocar y es un tema, el tema político, porque a nivel de institucionalidad estamos hablando que eso se maneja a través de la parte política. Y en los temas del marketing y el de elevar los niveles incluso de servicios, etcétera, tiene que ver con el socio estratégico que tiene el turismo, que es el inversionista. En la parte de lo puro y duro de la gobernanza y de la gestión pública está eso que le ha hecho tanto daño al Ecuador. Y yo lo tengo que decir así, y me hago responsable también de mis palabras, pero realmente la política hace mucho daño, y ahorita hablando netamente del tema turístico, porque al no existir continuidad
en las acciones, que yo no te digo que todas fueron de lo mejor, porque todo es perfectible, todo puede irse perfeccionando. Nada está escrito en piedra. Todo tiene posibilidades de poder mejorarse. De Así eso se es. trata. Pero ¿dónde hay, por ejemplo, una auditoría que eleve el nivel de la acción para desechar lo que ya se hizo y que no dio efecto y poder fortalecer lo que se hizo y continuarlo? Una ruta del Spondylus, un recorrido de volcanes. Es Sí, injusto. Si estamos hablando de desarrollar económicamente los territorios y sus componentes, que son nuestros ciudadanos, ¿por qué esas líneas que son en verticalidad, de norte a sur, de un trabajo que ya está determinado? Sol y playa, aventura, naturaleza. Y en ese sol y playa y en esa naturaleza están dos acciones que ya están hechas, que nos las dejó haciendo Humboldt con el tema del recorrido de los volcanes y que la hicieron ustedes en el tiempo de tú, Patricio, estuvieron haciendo esto que no solamente atraviesa todo el Ecuador, sino que incluso es un tema binacional. En el así. caso de Perú, que también tiene incidencia en este trabajo. Entonces, yo no digo que a lo mejor eso fue perfecto, ya hay que analizar, hay que agregar, hay que poner componentes, sacar otros para ir haciendo la construcción del trabajo, pero nosotros ya tenemos preestablecido naturalmente, Sí. naturalmente, ¿no? Sí. Porque hemos sido bendecidos en ese sentido, pero sigue existiendo esa situación política que le hace daño al país. Te quiero contar algo, bueno, sobre la ruta del Espóndilo, te cuento que Perú lo tiene. Chino Flores, un abrazo fraterno. Ay, sí. Me acuerdo que me envió una foto, porque creo que él se había ido a Perú, y tomó la foto del mapa. Me dice, para que veas que ellos siguen con el mapa. Lo que pasa es lo que tú acabas de decir. Bueno, ojalá exista la posibilidad de volvernos a sentar a la mesa con Perú y decirles, estamos listos para reanudar el trabajo que iniciamos, estamos listos. Yo creo que Perú siempre va a estar Pero listo. nosotros estamos listos. Lo importante es la voluntad. Em, Tú eres Yo lo también una sé, mujer de fe. Tú has hablado de la yo lo importancia soy, de... pero estos son negocios y esto es así de Pero claro. O tú sea, dijiste algo necesitamos. valioso al inicio de esta conversación y dijiste, los actores necesitan ver la visión. Sí, Y una vez que totalmente. vean la visión, se van a alinear y cada uno va a saber lo que tiene que hacer. Pero la visión Totalmente. tiene que estar clara. Sí. Mira, otra cosa que tú mencionaste que es muy valiosa, tú hablabas de las rutas. Ya, te voy a contar una historia para que nuestra audiencia que nos está escuchando, y nosotros que estamos aquí, dilucidemos la respuesta de lo que tendríamos que hacer para que estas rutas productivas, ¿verdad? Continúen, ¿ya? Ujú. En el año 2010 se implementó la ruta de las flores. ¿Te acuerdas? La ruta de las flores. Sí, sí, ¿Ya? sí, claro. Ese proyecto nació del conjunto de esfuerzos entre el Ministerio Coordinador de la Producción, en ese entonces, Empleo y Competitividad, Expo Flores Ujú, y ujú, Ministerio de sí. Turismo, Ujú, ¿ya? sí. De hecho, tengo en mi cocina, tengo un delantal. Ay, Lo vas a ver en el yo te programa del escuché lo que domingo, mencionaste en te lo algo. muestro, Sí, ¿ya? sí, sí, yo lo escuché El todo el delantal. delantal está impecable. ¿Cómo será la calidad que ha durado todos estos años? Pero ¿qué sucedió ahí? Y un poco para comprender hasta dónde llega el rol de la Administración Nacional del Turismo. Podemos gestar la génesis, pero tenemos que en algún momento soltar.
No Claro. podemos quedarnos con eso. Y eso ocurrió, te quiero contar que eso ocurrió. Expo Flores le solicitó al Ministerio de Turismo por ese año, Ujú. por esos años, 2010, 2011, que le dé la ruta Mm. y no se la dieron. Diríamos problema de egos. Cuando Ese es el daño aquí estamos político. diciendo, qué bueno, toma, te la entrego. ¿Qué necesitas? Cuenta conmigo, lo que necesites, en buena hora, y qué chévere. Adelante, lo que Es que ese es el necesites, dímelo. éxito de la gestión pública y la gobernabilidad, es generar algo que luego el territorio quiera asumirlo. Correcto, correcto, Ese es el correcto, éxito. correcto. Entonces, si tú me preguntas, sí, la ruta del espóndilus, en estos momentos, yo creo que conociendo un poco la historia, si tuviera yo la varita mágica, ¡cling! Yo realmente apoyaría muchísimo las OGDs, las dejaría ya listas. A ver, descíframe la OGD para que se La, entienda bien de qué sí, estamos hablando. gracias. La organización, las organizaciones de gestión del destino, Así ¿ya? es. Eso implica, eso implica, eso implica que turismo en los territorios saldría de convertirse en dirección para convertirse en una corporación en el territorio, ¿ya? Que sea mixto, ¿ya? Como un fondo de promoción turística del Ecuador en la época de Patricio, De pero en Patricio. corto. En realidad, en realidad, esa era la lógica natural. Era descender el instrumento del plan de marketing turístico del Ecuador a los territorios. De hecho, cuando yo salí del fondo de promoción, me contrató el CONAM para que descienda el plan integral de marketing para para un conjunto, para un grupo focal de 5 territorios. Yo creé los planes de marketing turístico para Imbabura, Manabí, La Tacunga, era Cotopaxi y Tungurahua, los dos. En ese entonces no había provincia de Santa Elena, había mancomunidad, tú te acuerdas. Ujú. La Libertad, Playa, Santa Elena y Salinas. Claro. Y me falta uno, Imbabura, Manabí, me falta uno, bueno, me parece, ya me va a venir. Descender. Esmeraldas no estaba intentando entrar en No, ese. no, 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 era un grupo focal. Imagínate en ese entonces el CONAM, Consejo Nacional de Modernización del de Estado. modernización del Estado. Ahí estaba Anita Villarreal, ¿ya? Anita Villarreal, y en ese entonces, del lado de la AME, estaba el Santa María Castro. Oh, Siempre las veías visitando el fondo de promoción, se daban la vueltita, hola Patricio, ¿cómo estás? John Lange, ¿cómo va todo? wow. El Porque cita, a el ellas les cita es interesaba lo que tú acabas de claro, señalar, que descienda que esto al descienda. territorio, Así es. ¿ya? Ese es el éxito. Y se hizo. Pero siempre esa fue la visión, que eso iba a descender a los pequeños fondos de promoción turística, pero en cada territorio, ¿ya? Claro. ¿Ya? Lo que tú acabas de señalar, desafortunadamente por los vaivenes que hemos tenido en la administración pública, eso no pudo darse, ¿ya? No pudo darse. Ahí viene, ahí viene lo que sucedió con el PINTE estuvo vigente hasta el 2014, después no hubo PINTE, no tenemos en estos momentos un instrumento de planificación de marketing que nos diga hacia dónde tenemos que ir, no hay instrumento de planificación y tampoco hay instrumento de planificación del desarrollo, que era el plan de Tour. El plan de Tour, siendo muy generosa, si tú me preguntas qué porcentaje se habrá implementado, yo me atrevería a pensar, qué sé yo, en un
20%. No le dimos oportunidad No a se la le dio oportunidad. herramienta. No. No. Entonces yo en estos momentos no invertiría tiempo, ni atención, ni energía en nuevos planes. Yo usaría lo que Es tengo. que eso es el error, ese es el error. Sí, Lo que hay es que desempolvar todo eso sí, que se dejó de lado. Yo quiero para ir un poco sí, estructurando todo lo que hemos venido sí, conversando sí. e ir cerrando porque yo creo que vamos a tener una siguiente sesión. Yo